Bueno, cuánta gente. Un poco antes de arrancar, tengo que admitir que me costó un poco preparar esta charla. O sea, vengo trabajando con React y lo que son los React Renderers ya hace un tiempo, investigando y viendo hasta dónde se puede llevar a React. O sea, que no era un tema de qué podía llegar a hablar o cuál era el tema de esta charla, sino que iba más que nada porque quería traer algo diferente y no explicar básicamente qué es un render, cómo funcionan y listo. Y un poco en este proceso me surge o llego a esta frase que dice de no hablar de cosas, sino hablar de experiencias. Y así poco a poco entonces empezó a tomar un poco de sentido, porque justamente lo que quería contar es un poco mi camino en cómo bueno, fui aprendiendo respecto a este tema y investigando, que a su vez resume un poco mi trabajo en open source de este último año. Por tanto, bueno, mi nombre es Diego Muraciole, soy desarrollador web, utilizando React, pero no vengo a hablar de React en la web, sino justamente lo contrario, o sea, React fuera de la web. Para aquellos que no saben, React es un proyecto open source que surge en el 2013 y mantenido por Facebook, cuyo propósito original fue desarrollar interfaces web, interfaces puntualmente web. Pero luego, a medida que fue avanzando el tiempo, su funcionalidad se extendió a varios tipos de plataformas. Hoy en día se pueden hacer aplicaciones mobile, probablemente muchos trabajen con eso, ambientes de realidad aumentada, y bueno, hay un montón de cosas que se han ido extendiendo y se han ido agregando a la librería. Ahora bien, quizás la primera pregunta que es válida hacernos antes de comenzar con la historia que vengo a contar es ¿por qué querríamos hacer algo así? Es decir, ¿por qué queremos utilizar React para algo para el cual no fue al menos originalmente diseñado? Y hay varios motivos o varios puntos que son interesantes mencionar. No sé si se lee, puedo aumentar un poco acá. La primera es porque nos esconde de una API más compleja. Creo que el caso más notorio es el de React Native, el cual desarrollar una aplicación nativa tiene un montón de complejidades, bueno, de por sí, y más si queremos exportar una aplicación tanto para iOS como para Android. Con React, por el otro lado, o sea, es una API muy simple, declarativa, que con el mismo código fuente o con quizás pequeños cambios podemos exportarla a ambas plataformas, lo cual es una gran ventaja. Por lo tanto, nos permite aplicar varios del conocimiento que nosotros ya tenemos, quizás más común desde el desarrollo web, a otras áreas. En este caso, bueno, native, pero puede ser un montón de otras cosas que se pueden hacer con React hoy en día que luego voy a mencionar. Y por último, también nos permite crear interfaces serializables simples. Es decir, en teoría, no hay nada que me impida agarrar un componente que esté renderizando en el ámbito nativo y llevarlo al DOM casi que sin esfuerzo, o quizás sin esfuerzo. Por lo tanto, bueno, eso es un poco quizás los motivos de por cuál como las funcionalidades de React se han empezado a extender. Ahora sí, este viaje, un poco también lo que decía Chart al principio, tiene una fecha y un comienzo. Creo que, no sé si se ve mucho, pero creo que cualquiera que haya desarrollado en la web entiende que es eso, es una consola, los DevTools de Chrome, comunes y corrientes. Solo que aquella vez que estaba navegando no estaba vacía, sino que tenía algo así. Probablemente muchos ya sepan que algo así se puede generar en el browser, es decir, no simplemente cadena de texto no estilizadas y agregar un color o algo. Pero nunca me había preguntado cómo es que algo así se podía hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto con React? Ahora vamos a llegar. O sea, nunca me había preguntado cómo se podía hacer así. O sea, yo usaba el método console.log, le pasaba un string, eso iba derecho a la consola, sin ningún estilo, sin nada, siempre igual. Ahora bien, resulta que varios browsers, en particular Chrome y Firefox, permiten pasarle más argumentos al método console.log. En particular, o sea, una cantidad indefinida de argumentos que van a ser cadenas de texto con estilos CSS embebidos en ellos. Y esos estilos se van a ir aplicando secuencialmente a la cadena o al primer argumento del console.log y nos permite generar contenido como este. No sé si se ve ahí, pero las diapositivas son también hechas en React, así que puedo usar la consola acá. Y nos permite hacer cosas como esto, o sea, editar el color de fuente, del texto, de tamaño, poner negrita, poner, no sé, prácticamente creo que, no sé, obviamente no hice el estudio, pero 90% de los estilos CSS que usamos para el DOM también se pueden llevar a la consola. Y resulta bastante simple, ¿no? La API no es tan compleja. Ahora bien, cuando queremos empezar a hacer cosas, tipo, no sé, por ejemplo, textos más largos o aplicar estilos más personalizados a diferentes partes de la cadena, sobre todo teniendo en cuenta que no existe reutilización de estilos o herencia de estilos, o sea, si yo quiero aplicar el color rojo, tengo que hacerlo una y otra vez a lo largo de todo el output que yo quiero generar. La API empieza a ser un poquito más compleja o al menos un poco más engorrosa. Obviamente que se puede hacer, pero el código no va a ser ni muy prolijo ni vas a tener una buena experiencia haciéndolo. Y ahora bien, en ese momento, como que me pregunté,
dije, bueno, yo esto en verdad yo lo sé hacer en el DOM. O sea, un output como el que yo estaba mostrando recién en la consola. Y no es muy simple. Yo en el DOM ya estoy acostumbrado a lidiar con la complejidad de tener estilos de heredad, con cierta herencia o diferentes tipos de partes estilizadas. Y me entró la pregunta, ¿por qué no poder llegar a generar algo así en el browser, en la consola de la misma forma que lo hacemos en el browser? Y como yo venía trabajando ya con React, un tiempo esa pregunta se transformó a cómo que yo podía usar React para algo así, o sea, para generar este output en la consola. Y de hecho la respuesta terminó siendo bastante simple. Después de todo, en React, lo que es el markup, o sea, nuestro JSX o nuestra sintaxis HTML, no son más que elementos, o sea, no son más que objetos planos de JavaScript que yo puedo agarrar y llevar a cualquier otro tipo de ambiente. Y además, tenemos las funcionalidades del estado, de los ciclos de vida, de los componentes. Dentro de los componentes podemos tener un buen manejo de qué renderizar y qué no. Por lo tanto, no resultó ser tan complejo. Ahora bien, quizás para aquellos que no saben, no sé si se lee, pero cuando nosotros escribimos algo así en un contexto de React, que esto es sintaxis HTML, pero bueno, en este contexto se llama JSX, lo que estamos haciendo en verdad es escribir algo como esto, que es una invocación a un método de React que se llama createElement, que está bastante relacionado con lo que Karen venía hablando, que bueno, recibe un tipo, unas ciertas propiedades, y esto, bueno, este proceso de traducción lo hace Babel con Babel Preset y no mucho más. Ahora bien, React en un momento va a empezar a renderizar, va a empezar a ejecutar los métodos render o ejecutar sus componentes functional o lo que sea, y va a empezar a invocar este método, o sea, va a empezar a llamar al método createElement. Y este método createElement lo que hace es devolver un objeto JavaScript plano, que es casi que el mismo que estaba también mostrando Karen recién. Tiene pocas claves, entre las cuales el principal es el type, que justamente hace referencia al tipo del elemento, y también un objeto props que tiene todos los atributos que le hayamos pasado al elemento HTML o JSX, y los children, que en este caso están embebidos dentro de los props, que pueden ser un texto, más elementos anidados, etc. Y yo creo que acá reside como uno de los conceptos más poderosos de React. Y se preguntarán por qué, porque no es más que un objeto JavaScript. Bueno, en verdad justamente por ese mismo motivo. Es un objeto JavaScript totalmente agnóstico al DOM, que yo puedo llevar y agarrarlo y hacer con él cualquier tipo de cosa que podría hacer con un objeto normal dentro de su código. Y descubrir esto para mí fue fascinante. O sea, verdaderamente React nos permite aislarnos del DOM utilizando una estructura de datos muy simple y además escribiendo una sintaxis que todo el mundo ya se siente cómodo y conoce, como es HTML o JSX. Ahora bien, React no crea elementos aislados, sino que justamente lo que hace es crear un árbol de elementos. Y dentro de ese tipo de elementos podemos encontrar dos tipos principales. Por un lado, los elementos de hoja, o los de leaf, o los de rama, los de árbol. No sabría cuál sería la traducción más literal. Y estos en términos, con la jerga más de React, a los primeros se denominan host elements y los segundos composite elements. Básicamente, los host elements son todos aquellos que van a tener una representación final a la plataforma a la cual estamos apuntando. Es decir, en el DOM estos van a ser los divs, los h1, los span o cualquier otro tipo de tag HTML válido que nosotros queremos renderizar. Por otro lado, los composite son todos aquellos elementos que hacen referencia a algún componente que nosotros hayamos creado en nuestra aplicación. Estos composites, ya sea una clase o una función, van a terminar devolviendo o van a tener hijos que van a ser otros composite elements o finalmente host elements. Por lo tanto, su denominación va más allá de si el elemento tiene hijos o no. De hecho, esta figura en ese sentido no es del todo fiel, sino que refiere más que nada al tipo de datos que tiene su atributo type, que si recuerdan es un objeto que tiene un atributo type. Si se trata de un string, estamos hablando de un host element. Este elemento, como dije recién, va a tener una representación final y recordemos el h1 que vimos recién. Y en ese elemento type tiene una función, una clase, estamos hablando de un composite element. Y ese va a ser el componente que genera ese elemento. Y bueno, antes quizás lo que decía, o sea, en verdad entonces la responsabilidad de generar un output del otro lado de React está en los host elements. Estos son los que terminan generando algo tangible, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, agarramos en el React en un ámbito del DOM y cambiamos lo que significa un div para React DOM, podemos generar un tipo diferente de output sin cambiar nuestro código o nuestra estructura de datos. Y entendiendo eso fue que aquel día arrancó este proyecto que le llamé React Log,
React Log es básicamente un parser que se mete en el medio del renderizado de React e intersecta una parte de este árbol de elementos y en vez de llevarlo al browser, lo que hace es llevarlo a la consola. Como vamos a ver después, no es estrictamente lo que se denomina un renderer, pero en verdad cumple con el mismo objetivo, que es llevar React a una plataforma o a un ambiente para el cual al menos no fue diseñado originalmente. Y bueno, y en React Doll, a ver si se ve ahí, nos permite hacer cosas como estas, o sea, generar H1, H2, H6, son los mismos elementos que usamos para React DOM, pero llevarlos a la consola, listas ordenadas, desordenadas, links que son cliqueables y se abren en una nueva pestaña, y después cosas más interesantes como esta. De hecho, elegí un logo que justamente podía llevar a la consola. Poder aplicar estilos específicos a diferentes partes de la cadena, aplicar backgrounds, no sé si se ve, pero tiene como hasta un gradient, poner negritas, cambiar el color de texto, bueno, un montón de cosas que ya se pueden hacer en CSS, y esto también como que de la misma forma que lo hacemos para la web, te lo permite llevar a la consola. También nos permite mapear el estado de los componentes a la consola, o sea, crear una especie de contenido dinámico, un poco rústico, porque bueno, cuando limpia la consola y vuelve a renderizar, hay como un pestañeo ahí, pero se puede incluso también mezclar cosas y hacer cosas tan bizarras como esta en la consola, de la misma forma que lo hacemos para la web. O sea, son los mismos elementos de React que simplemente los estoy rapeando en otro componente y eso no se renderiza en la web, sino que se renderiza en la consola. Ahora bien, esta librería también marcó como un hito muy importante para mí, como no estaba buscando en verdad inicialmente, que era hacer una contribución por primera vez al open source. Se lo compartí a unos amigos, nada, tuvo ahí un poco de repercusión y eventualmente también terminó teniendo repercusión fuera. Como por ejemplo esta persona. Quizás muchos se estén preguntando lo mismo y es una pregunta recontra válida. O sea, está muy bien, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿quién lo usaría esto en producción y por qué hacer algo así, no? Y en verdad, como la respuesta más simple ahí es porque puedo, o sea, porque React me lo permite. Verdaderamente cuando lo hice no estaba buscando tipo cumplir o llenar un vacío o un caso de uso en particular en un proyecto, sino que simplemente estaba intentando investigar hasta qué punto se puede llevar a React y ver cómo esto también se puede usar para otras plataformas. Y además también porque, a menos yo lo consideraba divertido, o sea, nada, no sabía que esto se podía hacer y reutilizar los mismos elementos como para llevar la consola, que, no sé, al menos es curioso. Ahora bien, es un poco lo que hablaba Cherta más temprano. La historia no termina acá, sino que tiene en verdad como un segundo capítulo. El 20 de octubre del año pasado se iba a llevar a cabo la primera meetup de React, que básicamente es un espacio creado también por acá, por la comunidad, por varios de los mismos que organizan esta conferencia incluso, que nada, era un espacio en el cual buscábamos compartir unas cervezas, unas pizzas, punto quizás principal, y después de secundario hablar de lo que nos apasiona, de lo que trabajamos diariamente, que bueno, llevado a React particularmente, pero no exclusivo, o sea, también se han hablado del ambiente JavaScript en general y de GraphQL, de estilos, bueno, un montón de cosas. Un espacio que también recomiendo participar si tienen la chance. Y bueno, como yo ya estaba con toda esta polenta y esta idea de, no sé, qué se podía hacer con React, voy a decidir presentar una charla que termina siendo aprobada. Y esta charla básicamente lo que quería hablar es un poco lo mismo que estoy hablando ahora, es decir, cómo llevar React a otras cosas. Pero en verdad era un poco más técnica, es decir, explicaba bien qué era un renderer y si era posible quería crear un renderer en ese momento, ahí tipo, enfrente de todos, entre todos, como para poder demostrar bien tipo, justamente el poder que creo que React tiene de poder llevarlo a otras plataformas. Ahora sí, entonces vayamos un poco entonces a lo que es un render, que es un poco el tema de esta charla. Como dije anteriormente, React surge exclusivamente para el ámbito web, pero a medida que fueron pasando los años también se fue extendiendo su funcionalidad. Y ahí fue cuando empezó a aparecer el término render en la interna de React. Por lo tanto, un render es la pieza dentro de toda la arquitectura de React que se encarga de transformar el árbol de elementos que vimos antes en llamadas a la plataforma subyacente a la cual estamos apuntando. Es decir, ya sea el DOM, ya sea generar código para aplicaciones mobile o generar, no sé, código de Three.js o cualquier otro tipo de cosas. Por lo tanto, volviendo a nuestro árbol, los renderers son básicamente los responsables de transformar estos nodos host, estos host elements, en algo tangible, en algo que es a lo que yo quiero llegar al utilizar React. Es decir, React por sí solo lo único que hace es me maneja este árbol de elementos. Y de una forma muy performante, pero nada, me
me lo crea y me lo va modificando en base al estado, a los ciclos de vida, etc. Pero después yo necesito una pieza que agarre esa estructura de datos y me la transforme tipo en algo, o sea, para lo que estoy usando React. Por lo tanto, los renderers son justamente esa pieza que nos permite lo que decía al principio, que es reutilizar todo este conocimiento que ya tenemos de React para hacer otro tipo de cosas totalmente diferentes a lo que estamos usando originalmente. Así que bueno, hay varios tipos de de renderers. Están los oficiales y los también mantenidos por la comunidad. Entre los oficiales, obviamente, los actores principales son React DOM y React Native, casi que por excelencia. Pero después también empezaron a aparecer React VR como para crear ambientes de realidad aumentada, que ya tienen algunas aplicaciones bastante interesantes. Y bueno, React Test, por ejemplo, se hicieron alguna vez Snapshot Testing, quizás lo hayan usado. Y bueno, hay alguno más. Y entre las de la comunidad tenemos bueno, React Hardware, por ejemplo, que nos permite crear programas para Arduinos o controladores chicos. React Desk, que nos permite llevar justamente interfaces, interfaces de usuario a la terminal. Y bueno, hay varios más, incluso ahí simplemente enumeré algunos, pero hoy en día, sobre todo este último tiempo, han empezado a surgir varios más. Ahora bien, volvamos entonces a la Meetup. Ahí fui, había como investigado un poco este tema y necesitaba una prueba de concepto para la cual poder aplicar justamente lo que quería demostrar. Y tenía que ser algo simple, pero a veces algo que llenara el ojo y que pudiera realizarlo al final tipo en un ambiente acotado, en un tiempo acotado como lo es una charla o una meetup. Y sin pensarlo en verdad mucho, elegí documentos PDF. En primer lugar porque ya existían un montón de librerías que generaban documentos PDF, por lo tanto me permitía centrarme específicamente en lo que era el renderer y lo que quería demostrar sin ir en detalle a las particularidades de la plataforma. Y después, también porque al tratarse de documentos, la brecha entre lo que es una página web, un documento web y un documento PDF era bastante estrecha, por lo tanto, aquella gente que estaba utilizando React para la web, nada, podría encontrar cierto paralelismo con lo que estaba intentando demostrar. Y así fue que casi sin querer, nuevamente tenía un proyecto open source, al cual le llamé React PDF. No, obviamente no tenía el logo para entonces. Y nada, y en verdad ahí quedó, o sea, le fui dedicando tiempo cuando quería, cuando podía, sin presiones. Desafortunadamente para entonces crear un renderer, un custom renderer al menos, no estaba soportado oficialmente por React, es decir, no había una API pública, no había documentación, había muy poca cosa acerca de cómo hacerlo. De hecho, todos los primeros surgieron como de una ingeniería inversa de código de React mismo. Por lo tanto, fue un trabajo como bastante engorroso de hacer. Pero bueno, ahí quedó, o sea, muchas veces me encontraba yendo a otros renderers, pero que estaban bastante acoplados a la plataforma final, o incluso al código mismo de React, intentando descifrar por qué alguna cosa funcionaba o por qué alguna cosa no funcionaba. Y de hecho, de esa experiencia también como me saqué las ganas de mandar algún PR a React y que lo mergearan. Pero bueno, no era tarea fácil. Eso es el punto que quiero llegar. Y bueno, ahí estaba la librería en un estado tipo bastante tranquila. Hasta que en verdad esto pasó. Creo que fue también en una meetup que un amigo me dice, vos estuve viendo la última conferencia de la React Conf en San Francisco y vi tu librería ahí en una slide, que si no la ven está ahí, chiquitita. Y bueno, quizás eso, ¿no? Varios piensan, está ahí. De hecho, si ven el video de la slide aparece 5 segundos. Pero nada, para mí fue como también un logro bastante importante, principalmente porque alguien se había fijado a mi trabajo y lo había puesto ahí en una conferencia quizás la más importante a nivel, a menos global, de React. Y también porque estaba rodeada de esos monstruos. O sea, React DOM, yo lo usaba a diario y no sé, Native, mucha gente lo usa. Entonces fue como bastante sorprendente para mí. Entonces ahí fue que poco a poco empecé a mostrarle un poco más de interés a la charla, perdón, a la librería. Y también gente de afuera. Empecé a recibir un poco de feedback, tweets, no sé, gente tirando para adelante el proyecto. Nada, lo cual fue muy bueno. Y en este proceso también entendí, o me di cuenta, o aprendí, que la generación de documentos PDF ricos en markup o en layout y estilos eran como un tema bastante problemático para los desarrolladores. O sea, soluciones basadas en headless browsers como Phantom.js, no sé, Canvas to Image o cosas así eran tipo como lo estándar, o son los estándar todavía. Y son sistemas como muy robustos, muy poco mantenibles, poco estables y que además demoran varios segundos en generar un documento. Por lo tanto, creo que acá la gente empezó a ver un poco, no sé, una forma primero de bajar su tiempo de generar un documento, que alguien también, no sé, por ahí en GitHub, hizo un benchmark y iba como 5 veces más rápido que Phantom.js. Y además también de separar como esta brecha entre lo que era el desarrollo web
y la generación de documentos que tanto dolor de cabeza les estaba dando. Y así como también gente comentando afuera, también gente se acercó a empezar a contribuir. Ya sea tipo de acá del ámbito local o también de la comunidad global de JavaScript, si es que existe. Y de ahí todo eso también creo que fue muy importante. De hecho, de ahí surgen ideas que han llevado después que el proyecto tuviera tipo, quizás la aceptación o todas las estrellas que tiene hoy en día. Surgieron de ahí. Por ejemplo, Yoga, utilizar Yoga, que es una librería que nos permite utilizar o hacer el layout utilizando la API de Flexbox. Salir de las primitivas o los elementos del DOM que yo estaba usando para generar los documentos y empezar a usar lo que se llaman las primitivas de React, que son como más alto nivel, más abstractas. Y incluso también se acercaron a desarrollar la landing page como para futura documentación y ejemplos, etc. Todo contribuciones que fueron igual de importantes como para que el proyecto hoy tenga eso, más de 3.600 estrellas en GitHub y queriendo gente a usarla en producción. Bueno, de hecho eso fue algo divertido. Tuve que agregar un disclaimer bien arrancado del proyecto porque había gente que ya quería usarlo y el proyecto estaba recontra verde. Era un experimento que había hecho para una charla. O sea. En fin. Y por último, quizás dedicarle un pequeño paréntesis a esto, que es la monetización de la librería. Muy arrancado el proyecto, me llegó un mail diciendo, estuve probando la librería, está muy buena, me gustó. Me gustaría poder contribuirte con una donación mensual como para el desarrollo de esta. Y yo no entendía nada, o sea, alguien me estaba intentando dar plata que ni siquiera sabía, que alguien tenía la voluntad de dar plata así, por así. A un proyecto open source de alguien que no conoce, no sé, fue como muy loco. Y también descubrí esta plataforma llamada Open Collective. Quizás hoy en día ya es mucho más conocida, para aquel entonces créame que no tanto. ¿Qué es esto? Básicamente es una plataforma que sigue las filosofías de open source en cuanto a transparencia, que te permite a contribuidores a donar mensualmente o puntualmente una plata y después a los maintainers a retirar y manejar esa plata como quieran, pero de una forma todo muy abierta, ¿no? O sea, todo queda registrado. Y bueno, no lo hice al principio porque estaba como muy verde todavía, pero eventualmente me mandé y para mi sorpresa varias gente se acercó a contribuir y de hecho es gracias a ellos que hoy tengo stickers para repartir, por lo tanto voy a estar ahí repartiendo stickers o los voy a dejar por ahí. Pero más allá de eso, o sea, se creó un fondo que no es plata mía, es plata del proyecto, como para poder seguir empujando este proyecto. Es decir, mañana se necesitan costos de servidores, de, no sé, herramientas de CI. Si alguien quiere dar una charla o quiere impulsar, fomentar esta librería por alguna forma tiene gastos, también puedes pedir fondos de acá. Es decir, es una muy buena herramienta también como para también empujar un poco a ciertos proyectos open source. Ahora bien, quizás un poco mucho la charla. Me gustaría como cerrar con una demo, como para mostrar un poco cómo funciona esto y cuál es el estado actual. O sea, no la voy a programar acá, de hecho ya la tengo. No sé si se ve. Bueno, créame, ahora el código lo amplío. Esto básicamente tiene como un layout, sí, algo así. Básicamente como un proyecto web, es decir, tengo un index.js o como el punto de entrada del código, el cual yo tengo un componente de document, que lo saco de React PDF, y después dentro de ese document agrego una page y puedo agregar tantas pages quiera al documento, ¿no? Bueno, ellos tienen props, puedes pasar argumentos, etc. Y dentro de esto estoy intentando renderizar una side en la columna izquierda y una section como principal a la derecha. Básicamente lo que estoy intentando hacer acá es replicar la página de la JSDay, que la parte de speakers, como ese layout, voy a generar algo similar en un documento PDF. Y bueno, para hacerlo un poco más dinámico, mezclo un poco los speakers y después los imprimo en el DOM. Y como pueden ver, los documentos son también muy simples, es decir, son views, que también saco de React PDF. Y nada, o sea, es un componente de React común y corriente. También puedo poner images o imágenes. En este caso estoy sacando también la foto de los speakers de Twitter, por lo tanto, perdón, no es ahí, esto es de la flag. En el speaker acá, estoy sacando la imagen de los speakers, también por lo tanto si demora un poco es porque está descargando imágenes. Y también puedo tener componentes que agarren de todo un poco y los compongan y generen tipo, un layout en particular con estilos. ¿Bien? Quiero saber si corre y si tengo conexión. Lo que voy a hacer es correr este código. Bien. Y intentar ver cómo quedó. Y bueno, este es el resultado.
O sea, la realidad es que no me llevó más que 1 hora y media quizás en hacer esta demo, y sobre todo puliendo un poco el tema del layout, pero es muy rápido y nos permite justamente, o sea, tener como layouts bastante complejas en los documentos. Incluso, bueno, también tener links, que en este caso Adobe no me los abre, pero porque a Adobe no le gusta, pero si los abren quizás en otra herramienta son cliqueables. Y bueno, imágenes y bueno, nada, eso, imágenes que también se están descargando online y bueno, cualquier otro tipo de cosa que ustedes puedan crear en un proyecto React o en verdad de cualquier otra índole, como poder llevarlo también a los documentos PDF. Bien. Y para cerrar, sí, ahora sí, como algunas conclusiones o algunas reflexiones finales. En primer lugar, destacar como lo genial que es React es como herramienta de renderizado en general. Algo que no expliqué por un tema de tiempo, pero en el medio de esta historia surge lo que es React Fiber, que es toda esta nueva implementación de React o reescritura de React. Entre las grandes cosas que trae es, por primera vez, una API pública para hacer renderers. Por lo tanto, hoy en día hacer un render no es tan complicado como lo fue aquella vez. De hecho, bastante simple, simplemente llenar algunos callbacks ahí y podés tener un render andando de forma muy rápida. Y creo que también acá hay un nicho muy importante como para poder ver qué más se puede hacer con React o bueno, sí. Después, y esto también un poco lo que hablaba Cherta al principio, destacar de sobremanera la importancia de participar en tu comunidad local de desarrollo o developers. O sea, conocer gente, escuchar feedback, opiniones y enfrentarse a desafíos hacen que este tipo de cosas sean posibles. Sin ir más lejos, o sea, casi que con toda seguridad React.pdf o sea, nunca hubiese existido si no hubiese tenido el espacio o la oportunidad de hablar y también tener gente del otro lado que me escuchara. Y bueno, eso. Y bueno, y también una vez que existe el proyecto, nada, el empuje y como la buena onda que se respira también de la gente de tu entorno. Esto quizás parezca muy trivial, pero estar abierto a las opiniones de otros. O sea, uno a veces puede sentir que el proyecto se le va de las manos o incluso su implementación se le va de las manos. Y nada, se puede poner un poco a la defensiva, al menos quizás eso sea algo muy personal, pero nada, o sea, de hecho la experiencia, como dije más anteriormente, o sea, surge de contribuciones de afuera, hace que el proyecto sea mucho más exitoso y mucho más rico y funcional. O sea, como también algo para tener en cuenta. Esto es otra cosa que aprendí, quizás un poco por la fuerza. O sea, sí. Que nada, que el open source surge quizás en proyectos grandes no, pero en proyectos chicos en un 90% del tiempo libre de desarrolladores que tienen un trabajo y tienen una vida. Por lo tanto, si no lo disfrutás, o sea, ese tiempo lo vas a terminar implementando para otra cosa. Por lo tanto, tiene que ser algo disfrutable. Y esto también es algo para entender desde el punto de vista de los dos actores, es decir, desde el que usa la librería al momento de pedir features o de no sentir como que estás tirando presión, etc. Y también desde el punto de vista de que mantiene la librería. Es decir, por otro lado también hay que entender, quizás no suene del todo colaborativo, que esto es código libre, o sea, cualquiera puede ir también y meter un pull request y programar la feature que quiere. Y bueno, como que está, eso también es algo que aprendí. Y por último, destacar como la importancia del open source como una herramienta de desarrollo profesional. Y esto lo digo más allá de la exposición en GitHub y de las estrellas de un proyecto, sino que lo digo particularmente por todo lo que uno aprende siendo parte de un proyecto open source. Y involucrándose y creando algo. O sea, continuamente uno se encuentra yendo a otros repositorios, contribuyendo a otros repositorios, viendo código ajeno, entendiendo cómo otra gente soluciona problemas, y casi sin saberlo uno empieza a absorber esas cosas y las termina aplicando en el trabajo del día a día. De hecho, yo creo que como que me pasó y bueno, también es algo importante también a destacar. Y eso es todo. Muchas gracias.